Sé por qué estás en este video y si quieres ir directamente al minuto en el cual yo empiezo a explicar los trucos, consejos y demás referentes a la paz del lenguaje, en el comentario fijado te dejo el minuto exacto en el cual yo empiezo a explicar todo esto. Bueno, muy buenos días o muy buenas tardes a la hora que estén viendo este video. Soy el profe Ben, el flaco Ben, como me quieran llamar o como me conozcan. En esta oportunidad nos encontramos con un contenido algo distinto porque en esta ocasión vamos a hablar de la paz del lenguaje. Sé que varios que los que dan o sea, todos en realidad tienen que dar la paz del lenguaje, pero sé que hay varias personas que dan la paz de historia también están interesados en mejorar algún que otro aspecto en todas las paes posibles. O sea, si, no sé, hay gente que practica mucho ensayos de paes de historia, por ejemplo, pero también le gustaría subir un poco su puntaje en la paes del lenguaje, pero dan ensayos y sienten que quizás no aprenden del todo y no saben por qué. Bueno, muchas veces, em, además de hacer ensayos y ejercitar, uno debe pensar, ¿habrá alguna técnica que me permita sacar esta pregunta adelante? ¿Habrá alguna técnica que me permita descartar alguna que otra alternativa? Y para eso estamos acá. Quiero agradecerles también cordialmente a los que están escuchando esto por haber llegado a los 100 suscriptores. Ay, no, no me lo creo. O sea, en 2 días pasé de tener 15 suscriptores a 120 que tengo ahora. Wow, sencillamente wow. Sé que es por las prisas que a lo mejor tienen varias personas que están intentando salvar la paz, por la fecha y demás, pero nunca me esperé que iba a ser un impacto tan potente, la verdad. No sé, me dejó impresionado, la verdad. Y estoy eternamente agradecido con todas las personas que dan like, que comentan, que me escriben al correo, que me mandan solicitud, que me escriben al Instagram, que me dan sus mejores vibras, sus mejores comentarios. En general, muy agradecido con el recibimiento que he tenido, en verdad, con esto de los videos y demás. De verdad, estoy realmente agradecido. Bueno, ¿qué otra cosa les quería comentar? Sí, ese video de Resolviendo la Paz de historia. O sea, creo que tiene como 300 likes ya, no sé, no sé, como casi 3000 visitas. No, yo juro, no entiendo nada, no entiendo nada cómo surgió todo de repente, cómo explotó todo de repente, pero bueno, así es la vida, así es la, no sé, así es la cosa, supongo, así es la vida, así de rara y repentina es la vida. Wow, de verdad, yo agradezco infinitamente. De hecho, en ese video, a mí, con suerte, no sé, me daban like 2 o 3 personas y yo en ese video de la paz de historia yo decía, esas 2 o 3 personas que dan like, usualmente yo lo aprecio desde el alma, con el corazón, y ahora que de 3 pasaron a 300 yo no cambio las palabras, sigo apreciándolo un montón y ahora muchísimo más viendo que es tanta gente y tanto apoyo. De verdad que muchas gracias, en serio. Bien. Si te saltaste hasta esta parte del video, no pasa nada, comenté cosas relacionadas al canal y demás, así que no hay drama. O si te quedaste hasta aquí, muchas gracias por escuchar toda esta parte introductoria. Vamos a hablar entonces de algunos consejos referentes a la paz del lenguaje, porque si bien es una prueba que no mide como contenidos concretos, no te va a preguntar cosas concretas que tú tienes que aprenderte. Sí es una prueba que quizás requiere que uno sepa alguna que otra técnica para sacar las preguntas adelante, quizás de una forma más rápida, ahorrando más tiempo, quizás comprendiendo mejor la pregunta. Bueno, en general, para empezar hay que saber que hay distintos tipos de preguntas. Hay preguntas que son referentes a la información textual, otras preguntas que es un poco de interpretar y otras preguntas que son referentes a evaluar, que creo que es como el nivel 3 de dificultad, que es como el más complejo, el más complicado, y las más sencillas en este caso serían las del nivel uno, que serían las de identificar información. Claro, teniendo en consideración esto, es importante que cuando uno esté leyendo una pregunta, bueno, uno se puede llegar a dar cuenta de inmediato qué tipo de pregunta es. Por ejemplo, si nos vamos a esta PAES, que es la PAES de lenguaje que se dio en el 2023, admisión 2024. Aquí tenemos un texto, el primer texto es de economía. Sí, ¿qué es la economía y en qué se ocupa? Ok. Vamos aquí a las preguntas. Una cosa, esto en lo que voy a presentar en este video son todas recomendaciones personales. No digo que sí o sí para todos vaya a servir, no, sino que son recomendaciones personales que yo considero que puede llegar a ser útil para no sé, para la generalidad quizás de los casos, no.
pero sí quizás para alguna que otra persona que vea esto y diga, oye, tiene razón, quizás esto me podría venir bien. Son consejos que simplemente tiro al aire. Bien, antes de empezar a leer un texto, yo recomiendo que primero nos fijemos en las preguntas. ¿Por qué? Porque usualmente, no sé, si son 8 preguntas correspondientes al texto uno, por ejemplo, de esas 8 preguntas, 3 o 4 preguntas van a ser de información textual. Básicamente, eh, si tenemos un texto sobre Pepita y su familia, y bajamos primero las preguntas para ver qué nos dicen, nos va a encontrar que la pregunta 4 dice, ¿cuántos, cuántas personas componían o cuántas personas tenía la familia de Pepita? Y vamos aquí y nos damos cuenta que, no sé, en el párrafo penúltimo dicen la cantidad de personas de la familia de Pepita. Entonces ahí descartamos al tiro, o sea, nos sacamos de encima una pregunta menos y ya tenemos el resto de preguntas para enfocarnos, que son preguntas que quizás requieren más análisis. Pero eso, yo recomiendo primero leer las preguntas y después responder el texto para saber ya más o menos en qué te tienes que fijar. Si te preguntan sobre alguna cosa en específico y estás leyendo en el párrafo quinto de esa cosa en específico, ponerle especial atención. Te sirve para contestar las preguntas textuales que te piden información textual de inmediato y sacártela de encima. O sea, es bastante útil en realidad. Pero bueno. Em, esta pregunta, por ejemplo, la 2 su lectura, ¿por qué razón ha mejorado el nivel de vida en la actualidad? Su respuesta, me imagino que es textual, en verdad. O sea, en alguna parte del texto se está argumentando por qué ha mejorado el nivel de vida en la actualidad, y eso es lo que uno debe responder aquí. Esto también parece ser una pregunta textual, pero por ejemplo, si bajamos un poquito más, esto quizás requiere un poco más de interpretación. La pregunta 5 también. Esto creo que es una pregunta más textual. Y esta pregunta, por ejemplo, que su reacción es algo rara, no sé si es piloto, la verdad. Pero hay preguntas, ya sea esta o alguna de las que mostré anteriormente, que quizás requieren no de información textual, sino que tú pienses el sentido de esa información presente en el texto. Por cierto, una pregunta de inferencia, cuando te pidan inferir o cuando te pidan evaluar, su respuesta diría que nunca va a ser una información textual. Vale decir, si en las alternativas hay algo que se menciona textual, en la lectura, probablemente esa alternativa no sea. Porque si te están preguntando sobre una inferencia o sobre que evalúes algo, evaluar se refiere a que establezcas como no sé si una valoración, pero sí un significado quizás, una recopilación y síntesis del sentido de algún párrafo del texto o del texto en sí mismo. No sé, la típica pregunta de cuál es el título más apropiado para el texto, eso requiere hacer una síntesis de todos los temas que el texto abordó y elegir el título que más abarca de esos temas que trató el texto. Entonces, claro. En ese sentido, esas preguntas son las que requieren un poco más de dificultad, las que no son explícitas, sino que tienes que, como dice la habilidad, evaluar qué es lo mejor y evaluar cosas referentes al texto y elementos que no se te entregan de forma explícita en este caso. Así que en las preguntas de interpretación usualmente usualmente la respuesta correcta no es eh, una cosa textual que se ve en el texto, no es una frase textual que aparezca en el texto. Las preguntas de inferencia y las alternativas de inferencia, a veces ponen esas preguntas, esas alternativas, perdón, a veces ponen esas alternativas trampa que te pueden, en una de las alternativas, algo que sí fue dicho en el texto, pero la pregunta no te está pidiendo que pongas algo del texto, te está pidiendo que infieras. Y ahí está como la trampa, que yo también he caído muchas veces. Pero eso, también por eso es importante saber, suena un poco tonto, pero ¿qué es lo que te pide la pregunta? Porque eso también determina mucho hacia qué dirección debe ir orientada la respuesta y compaginar las alternativas presentes aquí con la pregunta en este caso, para ver cuál se asocia mejor. Bueno, lo que yo les decía de antes de leer un texto, primero ver las preguntas y demás, no les funciona a todas las personas. Hay personas que quizás se sienten más cómodos primero leyendo el texto para ya llegar con nociones generales a la pregunta y no sé, o quizás al revés, como la técnica que estoy diciendo yo, que primero leen las preguntas y después los textos. Hay gente que es lo que voy a comentar ahora, que suele empezar con los textos más complejos y luego con los más fáciles. Hay otras personas que empiezan primero con los más fáciles para ir adquiriendo rodaje, para ir como acostumbrándose a leer tanto dentro de la prueba y ya llegar con la mente como más trabajada o preparada dentro de la prueba a los textos difíciles. No sé, ahí depende de cada uno y de cómo se sienta cómodo cada uno.
Em, Porque claro, no todas las personas empiezan desde el texto uno así en un orden lineal. Yo personalmente yo empezaba con los fáciles primero, como para prepararme un poco la mente, como para calentar, entre comillas. Em, y no sé, primero hacía no sé, el texto 4 por ejemplo, el texto 3 por ejemplo. Y así iba. Y los que más me costaban, yo los dejaba al final. Em, lo otro que les quería comentar. Cuando marquen, esto no tiene nada que ver como con técnicas, pero cuando marquen, o sea, ya ustedes marcan aquí la D, por ejemplo, y después van y marcan en la hoja de respuestas 3 la D, la 4 van a la 4 no sé cuál es la 4 vamos a la 5 es la C. Y en la hoja de respuesta, en vez de marcar la 5 como C, marco la 4 como la C. Que no les pase eso, por favor, que no les pase eso. No les recomiendo mucho dejar en la hoja de respuesta alguna así como para después, porque se pueden confundir y donde tiene que ir la respuesta o sea, ustedes marcan la respuesta de la 4 en la pregunta 3 que habían dejado para resolver después, por ejemplo, y eso literalmente va y les pone malos todos los resultados que van obteniendo después en las siguientes preguntas. Así que tengan mucho cuidado si hacen eso, porque de verdad que puede afectar a todo el puntaje de toda la prueba. Entonces, les recomiendo primero, o sea, sí pueden hacer eso, pero no quizás pasar al tiro la hoja de respuesta. Sino que, por ejemplo, si estoy en la uno ya bien, la 2 ya la resolví bien, la 3 la resolví bien, la 4 no sé cuál es la 4 la 5 ya voy bien, la 6 y después al final, cuando ya hayan terminado todos los textos, pueden ir ustedes a las preguntas pendientes que les quedó en cada texto, y ahí, después de tener todo, ahí pasar a la hoja de respuesta, si es que tienen tiempo, obviamente, porque hay personas que quizás se demoran un poco más en las lecturas, en resolver las preguntas y demás, y que quizás van muy justos de tiempo en la resolución de la prueba, lo cual es normal, no tiene nada de malo, son textos que muchas veces son de 3 4 planas o que te piden analizar cosas, gráficos, o las preguntas tienen su respectiva dificultad que puede ser elevada y demás, y eso también puede complicar. Entonces, no tiene nada de malo demorarse mucho, ¿ya? Porque, o sea, el hecho de que te demores mucho no es que seas tonto, que no comprendes, no tiene nada que ver eso, dice relación con qué tan rápido lees, qué tan rápido comprendes, pero no dice relación con que si eres capaz de comprender o no, sino que el que termina la prueba primero no necesariamente es al que le va a ir mejor. A eso voy, así que si ustedes, no sé, se demoran mucho o algo así, no se preocupen porque no es indicativo de nada. Solo tengan cuidado de que no vayan muy cortos de tiempo y no tengan que poner, no sé, preguntas al azar, a la chunta y demás, porque no es lo ideal, ¿no? No es lo ideal. Y si ustedes se demoran poco o les sobra tiempo en la prueba, intenten revisar cada alternativa, cada pregunta y pelearse con ustedes mismos. ¿A qué me refiero con esto? Argumentarte a ti mismo de por qué la que marcaste ahí es esa. Y decirte a ti mismo, bueno, yo aquí marqué la C. No es que esta es la C, sea la C, por si acaso, no es que esta sea la C. Un ejemplo. Yo, por ejemplo, aquí marqué la C porque la B habla de tal cosa y eso no se menciona en el texto. La A no tiene nada que ver. La D no apunta a eso, de dicho sea una contradicción. Entonces la C es la correcta. Y pelearte contigo mismo y argumentarte contigo mismo para ir eh, viendo que realmente la que marcaste es la correcta bajo tu criterio y bajo tu análisis y bajo la forma en la cual tú respondiste. Y así vas adquiriendo seguridad en cada pregunta y te vas dando cuenta cuál pregunta quizás puedes cambiar la alternativa porque no sé, porque te diste cuenta que aquí, por ejemplo, marcaste la B y la C también era bastante interesante y no la tuviste tan en cuenta y cuando la estáis revisando es como, oh, ¿verdad que también podría ser la C? ¿Cuál será entonces? Eso es lo importante, eso es lo que recomiendo en general. Si te sobra tiempo, puedes hacer eso, pregunta por pregunta, como reafirmarte a ti mismo por qué esa es la correcta. Y así adquieres seguridad tú de que la que marcaste es correcta y también te permite compararla con las demás alternativas de una forma un poco más crítica. Crítica en el sentido de analizar realmente las demás alternativas y ver por qué no pueden ser esas. Por eso, ahí expliqué para ambos casos, para la gente que se demora poco y para la gente que se demora mucho. Bueno, ahí hay recomendaciones o consejos, como lo quieran llamar. Lo otro, fíjense bien que a veces las preguntas, por ejemplo, o sea, las alternativas, perdón, una palabra puede cambiar el significado de toda la pregunta, de toda la alternativa, y por eso también les reitero, les reitero con bastante ahínco porque es importante. Lean muy bien lo que le están preguntando y también lo que propone la alternativa, porque hay palabras que en un contexto pueden significar una cosa y en otro contexto pueden significar algo totalmente distinto. Y eso también puede jugar en contra. Ahora,
Cuando les pregunten lo del título más apropiado, cosas así, bueno, ya les expliqué cómo se puede resolver. Temas de información textual o cosas así. No me acuerdo, no me acuerdo si se podía subrayar la prueba, pero en caso de que sí se pueda, no sé, ustedes pueden, antes de leer un texto, primero leer las preguntas, fijarte en qué te van a preguntar y cuando estás leyendo el texto y te preguntaron por cuántos años tiene Pepita y el texto te habla de la edad de Pepita, subrayar. Uno, por ejemplo, pones un número al lado y subrayas con color rojo para la pregunta uno, por ejemplo. Y la pregunta uno era la que te preguntaba sobre la edad de Pepita. Bueno, ahí está. Ahí está ahí bien con esa pregunta. Porque estas técnicas que estoy diciendo de leer primero las preguntas y después los textos, sirven para ahorrar tiempo, porque hay preguntas que sí requieren que estés más tiempo ahí pensando cuál puede ser la correcta. Las preguntas de evaluar o de inferir, porque las inferencias usualmente suelen ser algo subjetivas, como que para uno puede significar que tal cosa significa tal, entonces para uno es la C, pero para mi compañero de al lado quizás esa cosa significa otra cosa, y para él es la A, por ejemplo. Las inferencias usualmente son muy subjetivas, por lo cual requieren como una pausa para decir, oye, esta inferencia que estoy haciendo está fundamentada por tal y tal y tal y tal y tal cosa. Y lo otro que quería mencionar, no caigan en la sobreinferencia. ¿Por qué? Porque usualmente uno sobreinfiere demasiado y uno le mete al texto cosas que el texto nunca mencionó y elementos que yo escuché en la calle o cosas que yo escuché con mi amigo, en la familia o no sé qué, o en un juego. Entonces, ahí hay que poner un límite, o sea, a la hora de inferir, por ejemplo, sí, hay que recurrir a los conocimientos previos, sí, hay que recurrir a los elementos que tenemos en el texto, pero tampoco hay que recurrir a una sobreinferencia. En ese sentido, pensar en exceso, o sea, más no es siempre mejor. Pensar en exceso no te garantiza llegar a un pensamiento correcto, en este caso. Y hay que tener cuidado con eso. Porque a mí me pasa, por ejemplo, que sobreinfiero demasiado y no me doy cuenta de cuándo tengo que poner el límite. Entonces, ahí depende mucho de la pregunta, muchísimo de la pregunta, del contexto, del tema, y de qué te pide la pregunta. Pero cuando ustedes se den cuenta que están sobreinfiriendo, que están como metiendo cosas a la lectura que no dicen mucha relación con el objetivo del texto, o con los elementos que te propicia el texto, o con el sentido de la pregunta, ahí hay que poner un alto, porque ahí estamos incurriendo en la sobreinferencia. Lo otro, esta prueba tiene varios textos de tres planas, cuatro planas con gráficos, como lo vemos aquí. Entonces puede que te sature. Puede que, no sé, vayas en la pregunta 30 y digas, no, ya no puedo más, voy a tirar la chunta y chao. Cuando te suceda eso, tómate una pausa, no sé, pues, ay, ¿cómo se dice? ¿Folleto se dice? Bueno, este librito donde está la lectura y todo eso, puedes cerrarlo, puedes descansar un poco la vista, puedes despejarte un poco y ahí seguir con más ánimo, porque sí, la consecución, o sea, el sentido de leer tantos textos consecutivos de tres coroplanas, analizar cada pregunta y más, puede desgastar. Y si es una prueba que dura 2 horas, 2 horas y media, no recuerdo exactamente cuál es su duración, pero si es una prueba que dura más de 2 horas o 2 horas, son 2 horas sentado resolviendo. Entonces, tiene su respectivo desgaste. No sé si esto sea verdad o no, esto de que la concentración humana dura 45 minutos y después ya como que se va perdiendo. No sé si sea verdad o no, pero bueno, hay gente que en vez de eso puede durar 1 hora concentrada full. Otras personas pueden durar 20 minutos concentrado full. Ahí depende mucho, pero cuando se den cuenta que están agobiados, que están saturados, no opten por tirar el resto de la prueba a la chunta y ya, y que sea lo que Dios quiera. No, no, intenten salvar y rascar lo más que puedan. Em, entonces, se da un descansito para recuperar el dinamismo, para recuperar el enfoque de la mente. Así que, no sé, se pueden cerrar el folleto o el librito, como lo quieran llamar, y no sé, quedar todo el rato viendo a la mesa, pensando en nada, despejando la mente simplemente. ¿Por qué? Porque si no lo hacen y están muy saturados, ya van a hacer la prueba por hacer en un momento. Y no por responder la pregunta bien, no, sino que van a responder la pregunta por responder. ¿Por qué? Suele pasar que yo estoy leyendo aquí qué perspectiva adopta el emisor en la sección principales resultados y conclusiones del estudio. Analítica pues ofrece detalles. Yo el otro día me saqué un 3 y ¿cómo voy a subir esa nota? Esa nota yo no sé cómo la voy a subir. No puse atención a lo que estaba leyendo. ¿Dónde qué? Oh, no puse atención a nada. ¿Qué hago ahora?
Ya, ese ejemplo que acabo de dar, sí, sí pasa. Muchas veces uno está leyendo, pero uno está pensando en otra cosa mientras lee. Estáis pensando en, no sé, en qué vaya a hacer después de que se caiga la prueba, en los completos, no sé, si te vaya a comer un completo con algún amigo, que no sé, si que se te quedó algo en la casa, lo que sea. Uno se pone a pensar cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque los textos muchas veces aburren, ya sea el tema o la forma en la cual está redactado, aburre. Entonces, nuestra mente que usualmente está acostumbrada a la comodidad, a la búsqueda de la comodidad, a la entretención, al estímulo que nos propician, por ejemplo, las redes sociales, que es un constante bombardeo de estímulo, 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 colores, información, estímulo, etcétera. La mente se queda como con ese mood o modo, como lo quieran llamar, y la mente inconscientemente busca esos estímulos en otras cosas y por eso estar quieto mucho tiempo genera como ansiedad, porque necesitas moverte, porque necesitas como entretenerte en algo, porque estar quieto mucho tiempo no es entretenido. Em, Aunque eso puede deberse a muchísimas otras causales, ansiedad, o si estás en un espacio muy cerrado, incluso claustrofobia, puede deberse a muchas variantes, pero lo que voy es que como la mente en sí em, muchas veces le cuesta lidiar con algo monótono, algo aburrido, la mente busca entretenerse por sí sola e inconscientemente terminas pensando en otras cosas, nada que ver mientras lees. Tú sigues avanzando con la lectura, pero llega un momento donde tú vas y dices, oye, no entendí nada de lo que estoy leyendo. Pero no lo entendiste porque no tienes la capacidad cognitiva así para no entenderlo, que no es el caso, o no lo entendiste porque estabas desatento, que sí es el caso. Cuando uno no entiende un texto, usualmente no es porque uno no sea capaz, porque uno no tenga la capacidad cognitiva, porque uno no le dé el cerebro. No, 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 no tiene nada que ver con eso. Por lo general, tiene que ver porque uno no está del todo concentrado, o uno se puso a pensar en otras cosas, o falta que uno em, le pongo una pausa a la resolución de la prueba y ahí uno se dé un respiro para así seguir con más energías en la lectura del texto. Pueden ser muchas causales, pero no necesariamente sea porque uno no es capaz. No, de hecho, todos los que están viendo este video son capaces, yo se los prometo. Son capaces, son más capaces de lo que creen, son más capaces de lo que creen. Yo se los prometo, se los juro. Y cuando les pase eso, tómense un descanso, un respiro, y ahí van y afrontan el texto. Aunque sí que es verdad que hay textos que tienen redacciones más complicadas. No sé si aquí hay uno de esos textos. Em, Era uno que hablaba del... ay, no recuerdo. ¿Dónde está? Aquí está, de los sindicatos, esto. Este texto a mí me enredó un poco, la verdad. O sea, como que su redacción, no sé, me enredó un poco. Yo lo leía y no entendía nada, básicamente. Y para sacarlo adelante, como que tuve que darme una pausa, pensar un poco, darme un respiro y ahí a los 2 o 3 minutos seguir con la resolución de la prueba. Porque yo lo leí y mientras lo leía estaba pensando en otra cosa y encima cuando le puse todo el enfoque del mundo para intentar entenderlo, no lo entendí. Luego de terminar esto, creo que terminé la prueba y salí con las ganas de crear un sindicato. No, pero hay algo que puede pasar, que la redacción del texto o el tema que se trata en el texto, como que no es algo que esté muy familiarizado a lo que uno escucha o a lo que uno sabe. Entonces eso también puede provocar como que uno no entienda mucho. Em, pero eso, cuando les pase eso, se dan un descanso y vuelven con todo. Nunca den por vendido algún texto, no. Por último, háganle una leída rápida y ahí vean qué pueden contestar. Ahora, hay varias que se pueden descartar em, relativamente rápido. No sé si es una pregunta textual, por ejemplo, vas a lo que te dice la pregunta, que te pide la pregunta, una información textual, vas al texto, ubicas dónde está esa información textual y la respondes al tiro. Eso ustedes pueden hacer para un texto en caso de que ese texto ya no les dé por tema de tiempo o porque ya están chatos de la prueba y no quieren seguir. Bueno, antes de vender esas 7 u 8 preguntas y tenerlas todas malas, o una, dos, tres, cuatro buenas, pero a la chunte, hagan un último esfuerzo de darle una leída rápida primero a las preguntas para ver qué te pide, pillar por ahí alguna pregunta textual y volver al texto, identificar dónde está esa información textual, volver a la pregunta y ahí tienes una buena asegurada. Por último. ¿Por qué les digo esto? Porque me ha pasado que a veces estoy en la pregunta 43 y yo digo, ya, ya no quiero más. Y me convenzo mismo de, oye, tenés que seguir, seguir, seguir. Pero hay veces que por tema de tiempo uno no alcanza a hacer el texto completo por tema de tiempo, como dije. Entonces uno tiene que hacer alguna técnica para resolverlo rápido. Y yo recomiendo esa técnica, hacer las que son más realizables en este caso, que son las preguntas textuales. Si te quedan, no sé, 5 minutos y te queda un texto entero, esa es la mejor técnica que uno puede hacer para rascar una o dos buenas y ya el resto, ya si no te queda más tiempo,
ahí sí puedes tirarlo al azar, aunque no es lo adecuado. Lo otro, creo que en todas las PAES hay algo así como, no sé, 14A, 15B, 18C, 17D, por ejemplo. Un ejemplo. Y si ustedes, no sé, pues marcaron 15A, 14B, 21C y 4D, quizás hay algo raro. Ojo, esto tómenlo con muchas pinzas, ¿ya? A mí me lo comentaron mucho el año pasado que las pruebas se distribuían de esa forma. Em, pero si ven que ustedes marcaron muy poquitas de una alternativa, revisen bien qué alternativas pusieron las demás, revisen bien. Y si está todo impeque, bueno, quizás la prueba de verdad tiene muy pocas de esas alternativas. Pero si se dan cuenta que hay varias que podías entre B, que marcaste, por ejemplo, 22B, y D, que también podía ser, y viste que marcaste mucha B, 22B, y marcaste solamente 4 preguntas con D, quizás esa en la que estabas entre B o D, y tú decías, quizás puede ser la D, pero bueno, voy a marcar la B. Quizás la letra correcta en ese caso era la D, de dedo. Pero ahí depende del criterio tuyo y depende de la pregunta, porque hay preguntas que pueden estar entre B y D, y de verdad sí o sí es B, y puede pasar. Así que ahí depende de cómo lo evalúes tú. Pero eso, esa información de que, no sé, pues son 15A, 16B, no sé, pues, 13C y 20D, por ejemplo, no sé si siempre es así. Así que tómenlo con pinza y tomen con pinza esa información, por favor. Tómenla con cuidado, esa info. Pero en sí se supone que están distribuidas de forma equitativa, o sea, no va a ser una prueba de 10A, 50B, no, algo así creo que no puede pasar. ¿Qué más les puedo recomendar? Lo último ya, para terminar el video, em, recuerden que esta prueba, si bien no mide contenido, hay algunas técnicas como la que expliqué en este video del tema de los descartes, de por qué texto empezar, si por lo fácil o por lo difícil, si empezar primero leyendo el texto o después las preguntas, en qué fijarte en la pregunta, qué tipo de pregunta es, qué te pide, fijarte en las alternativas, si hay alguna palabra trampa, si hay una pregunta de inferencia, no marcar la alternativa que te diga una información textual que salga en el texto, sino que marcar una que de verdad sea inferencia. Esto de resolver las preguntas que te piden un título, seleccionar el título que abarque con más temas tratados en el texto o en la lectura. Todas esas técnicas son aplicables y yo te diría que sí, son efectivas, pero tienen sus respectivas variaciones. Hay gente que quizás le puede ser más grato o mejor primero empezar con los textos difíciles y primero empezar leyendo el texto y después las preguntas. Ahí depende. Los invito a ustedes mismos hallar la mejor forma para ustedes de resolver este tipo de pruebas. Inspeccionan como en su interioridad cuál es la forma en la cual pueden resolver la prueba de mejor forma y de forma más cómoda también. ¿Qué técnica les acomoda más? Así que diría que eso sería por este video. De verdad que muchísimas gracias por apoyar, muchísimas gracias por ya los 120 suscriptores creo que somos ya. Muchísimas gracias de verdad por todo el apoyo, el amor que me han dado por todos lados, por, no sé, los comentarios en YouTube, por Instagram también que mandan solicitud, me escriben, me agradecen o me hacen consultas. De verdad que el apoyo ha sido increíble, yo estoy eternamente agradecido con eso, de verdad. Muchísimas gracias, todo el éxito en esta prueba. Recuerda que esta prueba no te define. Si te va mal, puedes darle en otra oportunidad, no sé, al año siguiente o cuando tú quieras, en verdad. em, Según las fechas que va disponiendo ¿quién lo dispone? ¿El DEMRE? Sí. Bueno, pero son dos paes al año, ¿no? Una en invierno y otra en verano. Bueno, pero yo sé que a todos los que están aquí les va a ir mejor de lo que ustedes crean, de verdad, ténganse toda la fe del mundo, vayan con toda la convicción del mundo, con toda la convicción del mundo, vayan con esperanza, vayan con esperanza y con fe en ustedes mismos y en sus capacidades, de verdad. Y si van así, empoderados, si van fuertes, les va a ir mejor que si ustedes van, por ejemplo, desganados, sin ánimo, sin fe. No, les prometo que esto sí o sí es así. Cuando uno está con más optimismo, las cosas salen mejor. E incluso se sienten mejor. Entonces les insto a eso, de verdad, ustedes son muy capaces. Si están aquí, para empezar, si están aquí en este video es porque algo quieren salvar. Y eso ya es valorable. Eso ya hay que valorarlo. El hecho de que ustedes estén aquí buscando videos y demás, que de verdad quieren que les vaya mejor en la prueba, o de verdad quieren, no sé, subir su puntaje o conseguir un buen puntaje en caso de que sea la primera vez que dan la prueba. Entonces eso yo se los aplaudo y lo valoro. Y también valoro muchísimo el hecho de que estén aquí viendo este video, obviamente.
Pero eso, de verdad, vayan positivos, vayan empoderados, vayan fuertes de mente e intenten tener nervio, pero no un nervio excesivo, porque el nervio que esté presente no es algo malo porque te permite estar más alerta, pero un nervio excesivo puede desembocar en que te autosabotees y termines respondiendo en una forma inferior a las capacidades que realmente tienes. Así que todo es mental. Así que tengan toda la confianza del mundo, yo se los prometo, les va a ir mejor de lo que ustedes crean si van confiados y fuertes y animados a dar la prueba. Yo confío en ustedes y de verdad que les va a ir muy bien. Les deseo todo el éxito del mundo, un abrazo y muchísimas gracias por ver el video. Un saludo.